Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Buenas tardes a todos, les deseo un muy feliz domingo, que espero que hayan tenido un almuerzo en familia. Una semana más, sigue la cuarentena, posiblemente tengamos unos 15 días más todavía y no sabemos todavía cuándo, pero sabemos que estamos guardados por Dios, seguimos con esperanza, seguimos con fe, atravesando este momento, pero siempre cerca de nuestro Dios, siempre cerca entre nosotros como hermanos, siempre cerca juntos como iglesia. Y hoy quería ser muy directo porque quería ir directamente a la palabra de Dios. He comenzado una nueva serie sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. La semana pasada di las razones por las cuales me parecía que era una carta al menos pertinente para este tiempo. Es un tiempo de incertidumbre y es un cierto tiempo donde los falsos mensajes, las falsas noticias, las fake news, que no es ninguna cosa de nuestro siglo, sino que es algo que ya en la época de nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba en la tierra, en ese primer siglo ya ocurrían, ya se tergiversaban el mensaje, ya se predicaban evangelios falsos, salían a la luz falsos maestros, falsos influyentes, los que hoy serían influencers, y en esa época no había YouTube, en esa época no había redes sociales, y sin embargo ellos estaban ahí, ¿no? Es una táctica y algo con lo que los vamos a tener que enfrentar toda la vida, y el Evangelio y la Iglesia siempre se enfrentarán contra las noticias falsas y los evangelios falsos. Yo quiero que tengamos este tiempo y que podamos leer nuevamente el capítulo 1 de la epístola de los Gálatas, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Como hemos visto, hemos repasado lo que vimos la semana pasada, pero también hemos avanzado un poquito más. En la semana pasada habíamos llegado hasta el versículo 6, simplemente, en donde Pablo nos advertía de que no hay otro evangelio, que hay algunos que están predicando otro evangelio, pero que no hay otro evangelio. Entonces yo quería detenerme también y volver a ahondar un poquito más, ahora sí, en este capítulo, en esta primera parte, ¿no es cierto? Hablando primero de la deserción de algunos cristianos, de la deserción de algunos que habían creído o habían abrazado el mensaje del Evangelio.
Me gusta mucho la palabra abrazado, me gusta mucho la palabra aferrado, me gusta la palabra agarrado, porque denota cierta actitud ante el peligro, cierta actitud ante el problema. Dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista, el Evangelio viene peleando o enfrentándose ante viento y marea, y solo los que se aferran violentamente a él son los que prosperan. Esta palabra que utiliza Jesús acá de aferrarse, él habla como aquel que está en un barco. Los marinos tenían esa costumbre y supongo que en algún caso los que están en cubierta deben tener la misma costumbre hoy en día. Los marinos, cuando las tormentas arreciaban y tenían que estar en cubierta y el barco se movía hacia todos lados, se ataban a los mástiles. Bueno, eso es lo que dice Jesús. Dice, ustedes se tienen que aferrar violentamente, fuerte, abrazarse con todas sus fuerzas, porque ese es el motivo de la salvación. Y a esto Pablo lo va a volver a repetir y va a decir, me extraña, me asombra, me deja atónito, que tan rápido se hayan ido atrás de cualquier otra cosa, de cualquier otro evangelio, dice Pablo. Y dice, no es que haya otro evangelio, pero ustedes se han ido atrás de eso, que no es un evangelio. Pablo hay algo que no es políticamente correcto. Pablo es el tipo políticamente incorrecto. Es aquel que dice las cosas de frente, dice lo que tiene que decir. Y él nos va a decir en esta epístola por qué hace lo que hace y por qué dice lo que dice. Porque él va a decir, a mí no me interesa ganarme el favor de los hombres, no me interesa quedar bien. A mí lo que me interesa es su bienestar. Si algo es bueno para ustedes, yo se lo voy a decir, así así los ayudo, así los puedo exhortar. Ese es el ministerio. Ahora, Pablo nos advierte de este peligro, nos dice, miren que esto es peligroso, miren que no hay otro evangelio, el único evangelio es el que le estamos predicando nosotros. Fíjense, no hay otro. Pero Pablo va a ir un poquito más allá y va a decir, ¿por qué tengo el derecho o por qué me puedo arrogar el deber o arrogar el privilegio o la autoridad de decirle las cosas que les estoy diciendo? Simplemente porque fui elegido por Dios. No porque alguien me haya impuesto las manos, no porque alguien me haya elegido o haya visto en mí algo que había estudiado con Gamaliel, que había salido de el mejor seminario de su época, bajo el mejor maestro, con el cual había aprendido muchísimo. No solamente que había escalado una buena posición dentro del partido de los fariseos, sino porque Jesucristo mismo me llamó, me convocó con una misión, me llamó con una misión. Yo quiero dejar en claro algunas cosas. Y una de esas cosas es que ninguno puede arrogarse hoy el llamarse apóstol como era Pablo. Ninguno puede arrogarse ese título. Ese título es único. Ese título es simplemente para aquellos que tuvieron la honrosa, difícil y mortal tarea de establecer las bases para la iglesia, de predicar a Jesucristo, de ser mártires, de ser testigos. Ser mártir es ser testigo. Es ser testigo poniendo la vida en juego. Eso es ser testigo. Eso es ser mártir. En el griego la palabra mártir se traduce como testigo, la traducen las distintas versiones.
Entonces, hoy, ¿ante qué peligro estamos predicando el Evangelio? ¿Ante qué peligro estamos predicando el Evangelio? ¿Qué cimientos estamos poniendo nuevamente? Si nosotros construimos, edificamos sobre lo que otros edificaron. Quiero que entiendas que si hay alguien que se arroga el título de ser apóstol, seguramente no lo es. Dios ha elegido de entre las personas pastores. De hecho, Jesucristo es nombrado por el apóstol Pedro como el príncipe de los pastores. No dice el príncipe de los apóstoles, dice el príncipe de los pastores, de aquellos que pastorean la grey de Dios, que apacientan la grey de Dios, que apacientan el redil, el rebaño, las personas. Pero a su vez otra cosa más. Somos ovejas. Los pastores no están separados del redil. Los pastores son parte del redil. Y hay algo que sí tiene que ver con lo que dice Pablo y que podemos compararlo con lo que dice Pablo. Dice Pablo, yo no fui elegido por voluntad humana. No lo hemos hecho por voluntad humana. Por eso me parece prudente el tratar de preguntar, cada uno lo sabe en lo interior de su corazón. Esto no se trata de juzgar a nadie, ni de juzgar las intenciones, ni los llamados. Yo lo que digo es que la vocación pastoral viene de parte de Dios. La vocación pastoral viene de parte del Señor Jesucristo. No viene de una congregación que te vota, que te quiere, que le cae simpático, que le parece que podría ser un buen pastor. Viene de parte de Dios. Y Dios te envía con una misión. Y Dios te llama y te da un llamado no solamente irrevocable, porque siempre se sienta la puntuación que es irrevocable. O sea, irrevocable siempre y cuando no te mandes una macana. Irrevocable siempre y cuando apacientes bien la grey de Dios. Irrevocable siempre y cuando estés dispuesto a dar la vida por lo que pensás, a predicar rectamente el mensaje, a no predicar ni para el vientre, ni para el bolsillo, ni por vanagloria, sino para predicar el Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo, y todo el consejo de Dios, no parte del consejo de Dios, ni no algo parecido al consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. Entonces eso sí nos iguala con Pablo, y eso sí nos da la autoridad, y me da la autoridad en todo caso también, igual que a otros pastores, igual que a otros predicadores, de decirles, ojo que están en peligro, ojo con el peligro del evangelio falso, ojo de irse atrás de otras doctrinas o de falsas doctrinas. Ojo, cuidado, porque no pueden ser muy parecidas las doctrinas, pero es como estar cerca. Uno puede andar cerca de Cristo, pero aquel que se pierde por 15 centímetros y el que se pierde por 20.000 kilómetros, se pierde. Es exactamente lo mismo. Uno puede estar cerca, pero el estar cerca no te garantiza nada. Es estar. Por eso, amado consiervo, amado pastor, si vos estás viendo este video y vos realmente no sentís el llamado, si te lo impusieron, si te pareció o algo, es tiempo de dar un paso al costado y decir, me equivoqué. Y no hay ningún problema. El Evangelio avanzó 2000 años sin nosotros. Lo digo siempre, lo repito muy a menudo
incluso con mi congregación. Lo repito diciéndole, miren, yo no soy indispensable, no hay nadie indispensable. El Evangelio ha avanzado contra viento y marea. Lo dice Jesucristo, como en el versículo que veíamos recién. Solamente aquellos que son violentos, que lo arrebatan, esos son los que a la larga son los que se mantienen dentro de Dios. Y si tenés un llamado pastoral y lo estás negando, y estás esperando tiempos mejores, y estás esperando algo especial, te quiero decir que no hay nada especial en el llamado pastoral. Te quiero decir que el llamado pastoral, lo que necesitas para el llamado pastoral es prepararte. Es ser una persona que, como decía Pablo de Timoteo, maneja bien la palabra de verdad. Es necesario que te fortalezcas, es necesario que te des cuenta que estás siendo llamado no a manejar un grupo, no a liderar, no a ser el líder, sino a ser el siervo. Esto que nos da derecho para hablar, no nos da derecho a hablar cualquier cosa, a opinar sobre cualquier cosa. No tengo la menor idea para opinar sobre biología, no tengo la menor idea para opinar sobre catástrofes, sobre coronavirus o sobre pandemias. No tengo ninguna autoridad, no sé nada sobre eso. En todo caso, escucho, trato de informarme, pero no sé ni más ni menos. La Biblia no es un libro de biología, me he especializado en la Biblia, no me he especializado en biología, si no estaría dando clases en otro lado. ¿Y a qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos convocó? ¿Por qué nos dio esa vocación? Esa vocación, ese llamado que te molesta. El llamado de Dios es un llamado molesto, es un llamado insistente. Es ese llamado cuando vos agarrás el celular y decís, no quiero atender a esta persona. Y te sigue sonando, y te sigue sonando, y te sigue. Y vos no le querés rechazar la llamada porque te das cuenta que la rechazaste. Entonces, pero a su vez necesitas el teléfono para otra cosa, y sigue llamando, y sigue llamando, y sigue llamando. Bueno, el llamado de Dios es más o menos así. Este llamado de parte de Dios no es para hablar cualquier cosa, ni es para opinar sobre todo, no es para hacer opinología general de todas las cosas, sino que es para predicar el Evangelio, es para predicar esto que nosotros llamamos el querigma, esto que llamamos el Evangelio. Y vamos al segundo punto. ¿Qué es el Evangelio? ¿O qué se nos informa acerca del Evangelio? Sabemos que el Evangelio son buenas noticias. Ok, no hay dudas. Son buenas noticias. Y esas noticias nos dan una serie de informaciones. Una información, primero, acerca de nosotros, acerca del Señor Jesucristo y acerca del Padre. Primero nos habla de nosotros mismos. Nos mira a nosotros mismos. Actúa como un espejo. Hace que nos miremos delante del espejo, delante del Evangelio, delante del mensaje. Y nos dice, así como Pablo no tiene pelos en la lengua, así como Pablo no es políticamente correcto, así como Pablo no se dedica a dorarnos la píldora, nos dice que somos personas incapaces y perdidas. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Gálatas, que estamos leyendo en este momento, que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Y nos da esa idea, la idea del rescate, la idea de rescatarnos, de sacarnos de un peligro. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro evangelio, nuestra religión? Existe una religión. Esto de, muchas veces es una frase hecha, esto de el evangelio no es una religión, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio es una religión. El evangelio tal y cual lo conocemos, con sus formas, con sus dogmas, con sus doctrinas, con todo lo que es una religión. Incluso Santiago dice, la verdadera religión es
ocuparse de las viudas y de los huérfanos, de los extranjeros, en sus tiempos de necesidad. O sea, cuando está ocuparse de los necesitados, hay toda una ocupación social de parte de la Iglesia, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse en santidad. A veces se confunde mucho lo que es la palabra santidad con moral. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Quiero detenerme en este momento en esto. Hablamos de evangelio entre medio de otras religiones. Ahora, los fundadores de las otras religiones vinieron a enseñar y no a rescatar. No hay un rescate de esos maestros, sino que hay simplemente una enseñanza. Jesús fue un gran maestro. Ahora, eso no es lo que nos interesa. Eso no es lo que nos importa. Porque por eso Pablo, cuando nos presenta a Jesús, no lo presenta como un gran maestro, ni lo presenta como el principal ministerio de Jesús, sino que Él nos presenta un Salvador, nos presenta a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Goel, como el Goel del Antiguo Testamento, aquel que rescataba al esclavo, el que rescataba al esclavo de su familia. Por lo general las personas creen que un cristiano es aquel que anda por la vida, caminando y actuando según las enseñanzas y los ejemplos de Cristo. Pablo concluye directamente que esto es imposible. Que esto es imposible. Recuerdan que hace un tiempo, y no hace mucho, y que todavía creo que sigue, que había unas remeras y todo, y un movimiento que se llamaba ¿qué haría Jesús? Y eso suponía que yo, sabiendo cómo actuaba Jesús, yo podía hacer las cosas que Jesús haría. Malas noticias. Es imposible. Nos está diciendo Pablo que eso es imposible. Por eso el primer mensaje del Evangelio es que es imposible, que nosotros somos personas incapaces. Vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que hay una mujer que se está ahogando, un hombre que se está ahogando. Y nosotros entonces nos paramos en la orilla y le empezamos a explicar cómo es el estilo crawl, o el estilo espalda, o el estilo mariposa. Le enseñamos cómo respirar, le enseñamos cómo tiene que flotar. Entonces nos paramos ahí y le damos toda una clase de natación. Ustedes se imaginan cómo terminaría la escena. Terminaría con un gluc gluc. Lo que esa persona necesita no es aprender a nadar, necesita una soga. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a ser un maestro, sino que vino a ser un salvador. Vino a arrojarnos esa soga y a sacarnos de ese peligro inminente que supone la vida de pecado, la vida de pecaminosidad, la vida sin Él, la vida sin el salvavidas. Nuestra vida terminaría como terminó con aquel de la historia, glup glup, hubiera terminado. Por eso no necesitamos un maestro, necesitamos un salvador. Y Cristo es ese Salvador. Nada de lo que somos, ni de lo que hacemos, puede salvarnos. Esto es lo que los teólogos llaman incapacidad espiritual, o depravación total, o como a mí me gusta llamarlos, o como lo llama también no, él lo inventó ese término, o lo hizo famoso el doctor Sproul cuando dice pecaminosidad radical. Nuestras raíces están podridas, todo nuestro fruto va a ser de la misma manera. Lo segundo que nos dice este
verdadero evangelio, este verdadero mensaje, estas verdaderas buenas noticias, es ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo nos rescató Jesús? Dice el versículo 4 que Él dio su vida por nuestros pecados. Él hizo un sacrificio que fue sustitutorio, algo que nos sustituyó. La palabra por que utiliza por nosotros es en lugar de nosotros. Lo tercero que nos informa el Evangelio es lo que el Padre hizo. Dios aceptó la obra de Jesucristo levantándolo de entre los muertos y dándonos paz y dándonos gracia. Eso fue lo que Cristo ganó para nosotros, lo logró para nosotros. Eso se hace carne, eso es la sustitución. Ahora vamos a lo cuarto. ¿Por qué lo hizo Dios? Todo fue hecho por gracia. No por nada que hayamos hecho, sino porque era la voluntad del Padre. Así se nos indica en el versículo 4. Dice, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. En ningún momento ninguno de nosotros pidió ser rescatados. Dios por su gracia planeó lo que nosotros no nos dábamos cuenta, y era que estábamos perdidos y que necesitábamos imperiosamente de su gracia, de su misericordia, de que Él se pusiera en nuestro lugar. Misericordia es eso. Misericordia es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Dios vio lo que nosotros no podíamos ver, y como empieza el Evangelio de Juan, dice, y Él habitó entre nosotros. Él puso su tienda de campaña en medio nuestro y se hizo uno de nosotros. Y nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, y nosotros anduvimos con Él y lo escuchamos, y nosotros damos testimonio de esas cosas. Juan lo dice de esa manera, así es el testigo. La Biblia no da ningún otro motivo por el cual Dios nos haya salvado. No hay ningún otro motivo, no se nos da ningún indicio, no se nos da ninguna pista como para decir, bueno, me parece que es por esto que Dios me salvó. Me salvó porque parece que Él vio algo bueno en el hombre. La última vez que Dios dijo que el hombre era algo bueno fue allá en el Edén. Después de ahí nunca más. Nunca más. No hay nada bueno en el hombre. No existe nada rescatable. Por eso es necesario algo tan milagroso y algo tan sobrenatural como una conversión, como un cambio de corazón. No hay indicios de otra forma, de otra cosa, de otra razón por la cual Dios haya hecho lo que hizo para salvarnos. No existe, no hay. El problema es que esa simple verdad es la más difícil de creer de todas. Es la más imposible de creer. Así como es imposible salvarnos por nosotros mismos, así también es imposible creer que Dios lo hizo por su gracia simplemente. Porque Él así lo quiso. Se hace totalmente imposible de creer para el hombre. A nuestros corazones les encanta, nos encanta pensar que podemos rescatarnos de alguna manera, que hay alguna otra forma de llegar. Bueno, pero cada uno cree como más le gusta y uno puede creer y puede estar. Bueno, al fin y al cabo lo importante es hacer las cosas bien. Al fin y al cabo lo importante es ser bueno en la vida. La semana pasada decíamos que el Evangelio, entre una de las grandes cosas que hacía en la vida del cristiano, era convertir a la gente en buena gente, a las personas en buenas personas. A nosotros nos encanta pensar y nos encanta que nos transmitan esos mensajes en los cuales nos dicen que nos podemos salvar a nosotros mismos, que podemos hacerlo, podemos salvar a nosotros mismos, ya sea por métodos religiosos, ¿no? Guardá estas reglas, hacé estas cosas y te va a ir de esta manera.
O también lo terrenal, algo bien terrenal, algo bien carnal, algo bien humano, como es aferrarte a ciertas cosas y tener una bendición ahora, su mejor vida ahora, ¿no? Tener nuestra mejor vida ahora. ¿Se puede tener la mejor vida ahora? Sí, por supuesto. Es indispensable. Ahora, ¿qué es la mejor vida para cada uno de nosotros? ¿Son las cosas materiales? ¿Son los afectos? ¿Son los logros personales? ¿O es una vida llena de paz, llena de justicia, donde lo que le pase al otro me toca? Donde no puedo ser totalmente feliz si veo que al otro le falta algo. En estas épocas de liberalismo, de políticas de mercado, de libres mercados y de todas esas cosas, se nos llama precisamente a salvarnos a nosotros mismos, y el resto, bueno, qué sé yo. Se nos llama a merecer las cosas. Se nos llama a la meritocracia. Y a la meritocracia no solamente meritocracia material, sino también a una meritocracia espiritual, ¿no? Así que vimos que los dos mensajes van más o menos de la mano. Y esto le encanta, nos encanta como personas. Nos encanta pensar que podemos ser salvos. Ahora, cuando el Evangelio llega a tu vida, cuando el Evangelio te es predicado, cuando el verdadero Evangelio es predicado, así como lo predicaba el apóstol Pablo, ponía todo patas para arriba. Te ponía todos tus ideales, todo lo que vos creías, todo lo que vos pensabas, te lo ponía patas para arriba totalmente. El Evangelio te dice, estás en una situación tan desesperante, estás en una situación de tanto peligro que necesitas un rescate, que no tiene nada que ver con vos. Así como puse el mensaje, el ejemplo del agua, déjeme poner ahora otro ejemplo. Vamos a suponer que necesitamos un trasplante de hígado. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a donarnos a nosotros mismos el hígado. Lo sacamos y lo volvemos a poner. Necesitamos un hígado sano. Necesitamos un corazón sano. Necesitamos pulmones, riñones, todo lo que se puede hacer, córneas nuevas. Soy ciego de los dos ojos. Bueno, vamos a ver si puedo ver de un ojo. Bueno, me trasplanto la córnea de un ojo al otro. No va a funcionar. Necesitamos órganos sanos. Necesitamos vidas cambiadas. Necesitamos eso que la Biblia llama sustitución. Necesitamos ser sustituidos. Necesitamos que pase lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Él dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En otra versión dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo convirtió en totalmente pecado. ¿Te das cuenta que esto te da mucho más que cualquier otra religión falsa? Es más de lo que podés anhelar, es más de lo que podés perseguir. Pablo nos cuenta esto en esta carta y en todas sus cartas. Y este es el mensaje conductor en toda la Biblia, desde el primer libro, desde el Génesis hasta Apocalipsis 22. Todo es así, todo es de esa forma. Todo tiene que ver con la sustitución. Todo tiene que ver que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Pablo nos recuerda que somos peores de lo que nosotros nos imaginamos. Somos peores, estamos en peor condición, en mucho más peligro, en mucho más riesgo. Estamos tan corrompidos
Tenemos esa corrupción radical tan aferrada a nuestra vida que es imposible para nosotros salvarnos. O sea, estamos peor de lo que creemos. Pero a su vez se nos da una excelente y una buena, una hermosa, una amorosa noticia. Y es que somos amados por Dios mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más de lo que nosotros podemos querer, entender o desear. Nosotros a veces queremos agradar a Dios, queremos hablar con Él, queremos que nos vea haciendo algo bueno, queremos que Él nos sorprende con un abrazo, Él nos sorprende con un Salvador, Él nos sorprende por medio de Jesucristo. Vamos a orar ahí donde estás. Oramos, decimos: Padre, gracias Señor por este día de vida, gracias Señor por todo lo que nos das, gracias Señor porque en vos tenemos mucho más amor del que podamos desear, que el que podamos imaginar, que en vos tenemos más salvación, más santidad, más bienaventuranza que lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Gracias Señor porque todas estas cosas no vienen de nosotros mismos, no vienen de nuestras fuerzas, sino que somos fuertes porque vos sos fuerte, Señor. Gracias Padre, yo te pido que en esta hora que bendigas a cada familia que está mirando este video y que los ayudes a hacer la carne, a hacerla viva, Señor, y que si hoy todavía no pudieron comprender que están en peores condiciones de la que creen, pero que sin embargo son más amados de lo que ellos creen, y que la salvación está ahí, a un paso de ellos, que está en tu corazón y en tu boca, que ahí está la salvación, que está. Te pido que los ayudes a que puedan tomar una decisión por Cristo. Y te doy gracias, Señor. Y apelo a tu misericordia, Señor. Y nos humillamos, Señor, para que vos puedas hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. No te olvides, estamos todas las semanas con estos mensajes, estamos con estudios bíblicos, estamos ahí para vos, estamos para que crezcas, estamos para que vos puedas caminar una milla más con el Señor, para que puedas caminar un pasito más con el Señor. Suscríbete a nuestro canal, mira la página, tenemos el club de lectura. Tenemos esta semana ya vamos a empezar con los devocionales, vamos a tener 3 devocionales por semana, que puedas estar lejos geográficamente, pero cerca en el espíritu. Mientras tanto, te pido por favor, seguite quedando en tu casa. Es por tu bien, es por nuestro bien, no es solamente por vos, es por el otro. Hacelo y Dios te va a guardar en medio de cualquier calamidad que pueda ocurrir. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.